Pues muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de nuestra serie de cápsulas y tips con Aprocal. Como ustedes saben, yo soy Salvador Díaz, estoy con Aprocal desde la fundación allá por 1999 y actualmente miembro de la mesa directiva. Si ustedes nos han seguido, recordarán que alrededor de este tema hemos hablado varias veces porque creemos que es un tema muy importante. En Aprocal hemos insistido varias veces la importancia de la inteligencia competitiva en el sentido de tomar decisiones basadas en conocimiento y que el conocimiento normalmente se genera a través de analizar la información. En ese sentido, el tema de hoy está perfectamente alineado. Quisiera entonces presentarles a ustedes a Carlos Bustamante, que ya ha estado colaborando con nosotros desde hace algún tiempo. Él se ha especializado en temas relacionados con las compras, abastecimiento, logística, alrededor de cadena de suministro, trabajando con varias empresas en sectores de la energía, de servicios y de retail. Cuenta con más de 17 años trabajando con estos temas y ha colaborado con diferentes organizaciones nacionales en el Perú y otras de tipo internacional. Su formación académica incluye una maestría en Administración de Negocios en Centrum, en Perú, y cabe destacar que se ha dedicado a la docencia en instituciones tales como la Universidad San Ignacio de Loyola, en Perú, TVL en Ecuador y Aprocal en México desde hace ya 2 o 3 años. El tema de hoy entonces es cómo la mentalidad data-driven ayuda a gestionar mejor las compras en la empresa. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo decía hace un momento, de que nos acostumbremos a tomar decisiones basadas en conocimiento y no en opiniones, no en lo que yo creo, en lo que a mí se me ocurre o en lo que yo siento, sino realmente apoyadas en conocimiento que estamos generando a través de analizar la información. El tema de hoy es muy importante porque podemos hacer análisis de muchas maneras, pero las herramientas metodológicas que nos va a mostrar Carlos el día de hoy tienen la gran ventaja de permitirnos hacer análisis con mayor profundidad, en menor tiempo y con menor riesgo de errores. En ese sentido, creo que es muy valioso. Así que, pues, sin más preámbulo, Carlos, te damos la más cordial bienvenida. Te agradecemos que nuevamente estés con nosotros compartiendo tu amplia experiencia y conocimientos. Y pues el micrófono es tuyo. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Procal por permitirme este espacio. A ver, ¿me confirman primero, por favor, si todos estamos con el audio correcto todos? ¿Me logras escuchar, Salvador? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, listo, porque ahí tenemos, creo, el comentario de Karen ahí que... Listo, entonces, ¿se logra ver mi pantalla, Salvador, para dar inicio? Sí, ahí está, perfecto. Perfecto, listo. Entonces comenzamos efectivamente en este webinar del día de hoy respecto a cómo una mentalidad, ir adquiriendo una mentalidad data-driven nos ayuda a gestionar mejor las compras. Y un poco haciendo un repaso, como bien lo mencionó Salvador, de mi experiencia, algo de mi experiencia profesional y que espero les pueda ser útil y aportar en la sesión de hoy, pues tengo ya 17 años de experiencia en temas de logística, compras en distintas organizaciones y soy un apasionado por la docencia, ya en el mundo físico y en el mundo virtual también, lo cual me ha permitido colaborar pues, con instituciones de distintos países, muy, muy aficionado al fútbol y también al turismo. Ahí seguramente verán hacia el lado derecho de la pantalla, ven una imagen que seguramente les será muy familiar a ustedes, ¿no? Así que también he tenido oportunidad de estar ahí por tierras mexicanas en algún momento. Así que, nada, sin más, iniciamos ya los contenidos del webinar de hoy con una pregunta, con un escenario que seguramente nos hemos enfrentado más de una vez en uno u otro rol, ¿no? Y es extraído pues de esta tira cómica Dilbert, en el cual el jefe le pregunta a Dilbert, ¿no? ¿Estás seguro que los datos que me das son correctos? Y Dilbert, la respuesta que le da es, llevo años dando datos incorrectos. Esta es la primera vez que pregunto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, a ver, levantemos la mano aquí en el webinar, nos hemos visto en una situación muy similar a esta? O preguntando si los datos que nos dan son correctos o respondiendo, ¿no? Nicolai nos pone por ahí, levanta la mano de uno a otro lado. A ver, ¿quién más? Ya tenemos otra mano también levantada.
¿sí? Y es que Elsa también nos levanta la mano. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos en uno o en otro, en uno u otro escenario, en uno u otro de los roles respecto a los datos, ya sea como tomador de decisiones o generador de informes o generador de datos. Entonces, como vemos, los datos siempre están presentes en nuestra realidad y en nuestra vida profesional. Por eso preguntamos, por eso parto abriendo el webinar preguntándonos cómo nos puede ayudar una mentalidad data driven. Y para partir, diremos, pues les empezaré diciendo pues que según algunos informes internacionales, ya en el 2021 se consumieron 79 zettabytes de datos. Es decir, más o menos, para que se den una idea, 79.000 trillones de bytes de datos. Pensemos nomás en la dimensión de los datos que generamos nosotros, pensando pues que nuestras computadoras, por lo común, a nivel de memoria o de RAM, tienen pues entre 16.000 y 32.000 bytes de memoria. Los discos tienen terabytes. Entonces, la cantidad de datos que vamos generando por cada minuto a nivel mundial en las distintas plataformas que nos conectamos es impresionante. Vemos pues las que más van liderando son TikTok actualmente, las aplicaciones de mensajería, las aplicaciones de redes sociales, Netflix, YouTube y el resto de plataformas. Nosotros vamos consumiéndolas y al mismo tiempo generando datos y generando un rastro. Y esto nos lleva a pensar o a empezar a ser conscientes de una realidad, que los datos que nosotros generamos, una vez provistos o generados, no desaparecen. Toda esta información o todos estos datos van a parar a algunas computadoras o algunos servidores y que son justamente procesados para obtener algún un producto subsiguiente con ellas, ¿no? Entonces, somos finalmente productores, consumidores y generadores de datos. Ahora bien, ¿qué es ser data driven? Acá, y se lo preguntamos, le hice la pregunta a un amigo que se lo voy a presentar al final de esta lámina, que es, ser data driven, que nos dijo, ser data driven significa tomar decisiones empresariales basadas en datos y análisis, en lugar de hacerlo solo en base a intuiciones o suposiciones. Ser data driven también implica una cultura empresarial que valora y respalda la toma de decisiones basada en datos y fomenta la colaboración entre equipos y departamentos para lograr un uso efectivo de los datos. ¿Quién nos respondió esto? Un amigo que seguramente muchos de ustedes han visitado también últimamente, y es el amigo ChatGPT, ¿no? Que es también justamente una herramienta del mundo de los datos, ¿no? Entonces vemos ahí cómo ya las herramientas se van acercando mucho más a nuestro día a día y a nuestra realidad. ¿Y para qué ser data driven? Para partir del dato que nosotros generamos, por ejemplo, porque un dato en sí mismo no nos dice mucho, ya que este dato debe ser interpretado y gestionado en función a un contexto. ¿Para qué? Para ir generando información. Por ejemplo, si yo en este momento les digo un dato como 50 o 39, no les debe decir mucho. Si en cambio yo le agrego alguna etiqueta, por ejemplo, 50 para referirnos a una edad, o 39 o 70 para referirnos al número de asistentes a un evento, ya tenemos algo de información adicional. Pero, ¿sabe? Conocer este registro tampoco no nos va a servir de mucho. Por ejemplo, si sabemos la edad de un grupo, de una persona o un grupo de personas, o
el número, la cantidad de asistentes a un determinado evento, tampoco nos va a decir mucho, pero si lo comenzamos a poner en contexto de, por ejemplo, el número de invitados o el promedio de edad de asistentes a un evento, ya estamos empezando a generar conocimiento. Y cuando este conocimiento ya hacemos, por ejemplo, un trabajo mucho mayor de ponerlo, por ejemplo, en comparación con otros eventos, otros grupos, otras realidades, ya estamos hablando de tener una perspectiva respecto a los datos. Y si esta perspectiva la llevamos a la dimensión tiempo o a una comparación mucho más profunda, y estamos generando un mayor nivel de conocimiento, es decir, sabiduría, el knowledge empresarial, ¿no? Entonces, vemos cómo desde un dato podemos ya ir generando un activo mucho mayor para las organizaciones. Y en el mundo de compras, por ejemplo, estos datos también nos va generando una necesidad de responder preguntas. Y acá quiero concentrarme un par de minutos en justamente algo que nosotros vemos como una característica o un hecho que no necesariamente se cumple en las organizaciones. ¿Y es cuál? El arte de hacer preguntas. Porque el hacer preguntas, y sobre todo respecto a los datos, es una necesidad ya mucho más grande en el mundo de hoy. El arte de hacer preguntas o el preguntar siendo analítico en compras nos va a suponer pensar en distintas categorías o en distintos tipos de preguntas que nosotros podemos hacer, las cuales pueden adoptar distintos nombres. Por ejemplo, podemos tener preguntas cuantitativas cuando queremos hablar o referirnos al qué compramos, cuánto gastamos, hablar del gasto total de proveedores, de compras, etcétera, a preguntas causales, ¿por qué? ¿Por qué compramos? ¿Por qué compramos como compramos? ¿O por qué compramos? También tenemos preguntas proyectivas para hallar tendencias, predicciones, saber cuánto voy a comprar. Preguntas de optimización. ¿Cómo podría, por ejemplo, agrupar ciertas familias de productos para para generar categorías, por ejemplo? Comparativas. ¿Cómo va nuestro volumen de compras respecto a un periodo anterior? Preguntas de segmentación. ¿Quién compra? ¿Cuáles son las justamente categorías? ¿Dónde es que se compra? Y también la dimensión de preguntas prospectivas. ¿Qué sería ideal? ¿No? Es decir, ayudarnos ya en los datos para evolucionar de lo descriptivo o del análisis post-mortem de realidades a lo prospectivo. Acá hay que señalar que las organizaciones usualmente inician su aventura en el mundo de los datos justamente en el lado de las preguntas descriptivas, de las preguntas cuantitativas, causales. Y una vez que logran ya responder todo ese conjunto de preguntas, ya la prospección o la proyección al futuro se les hace mucho más fácil y sencilla. Nosotros, en el área de compras, tenemos distintos conjuntos de fuente de datos. Las cuentas por pagar, los datos contables, nuestras órdenes de compras, los maestros de datos, ya sean de proveedores, de artículos, de servicios, que nos van a ayudar a responder lo que se denomina el cubo de gastos, ¿no? O el cubo de compras, donde en base a un conjunto de dimensiones, por ejemplo, teniendo mapeado las áreas, unidades de nuestra organización en donde se compra, los proveedores a quienes se les compra y las categorías para poder responder el qué y el cuánto se compra. Todo esto modelado por la variable tiempo, nosotros vamos a poder generar todo nuestro set de informes y de visualizaciones para justamente responder esas preguntas. Pero un factor clave para responder esas preguntas es tener los datos adecuadamente estructurados y organizados. ¿Por qué? Porque si no los tenemos
curados o formateados o estandarizados, el responder preguntas se nos va a hacer mucho más complejo y difícil y nos va a consumir una mayor cantidad de tiempo. Por eso, en el proceso de responder preguntas en compras, nos tenemos que ir un poquito ya hacia el lado informático y seguir la secuencia de pasos que nos proponen justamente los amigos de sistemas. Y es decir, primero identificar las fuentes de datos, el segundo, extraer los datos de estas fuentes y validar su consistencia, coherencia, luego ordenarlos y categorizarlos, y luego, y finalmente, generar los reportes visuales para justamente responder las preguntas que nosotros tenemos. Por eso decimos que el Data Journey en compras pasa por la extracción, la limpieza, categorización y el enriquecimiento, luego termina en el reporte y análisis. ¿Cómo resolvemos los retos de datos en compras? Justamente respondiendo a estas preguntas. Primero, siendo conscientes de que jugamos un rol central dentro de la organización. Como ya lo venimos diciendo y como se viene mencionando desde APROCAL, las compras son un rol estratégico dentro de la organización. Vinculándonos con datos, hay que ser cuidadosos porque no necesariamente más datos significan mejores compras. ¿Por qué? Tenemos que ser conscientes de qué problemas tratamos de resolver en nuestra organización o nuestra empresa. ¿Por qué? En base a eso, y por eso hablaba hace unos minutos del arte de responder preguntas, porque sabiendo qué preguntas debemos responder en la organización, nuestro análisis va a tener todo el sentido que merece y sobre todo las tareas posteriores van a poder ser realizadas de una manera mucho más eficiente. Luego, los datos que nosotros tenemos en compras, vamos a poder analizarlos y construir los modelos de conocimiento que vamos a necesitar para, mediante el uso de la analítica y la inteligencia artificial, poder pues responder o resolver los problemas que nos estamos planteando. Por medio de la investigación, vamos a poder ver también si es que como área de compras tendremos acceso a los datos que requerimos para responder a las preguntas. Y sobre todo, si es que no tenemos la manera en cómo acceder a estos datos, encontrar la forma en cómo podemos crearlos. Es decir, y como lo sabemos todos los que vivimos en compras, no hay nada imposible para nosotros. El tercer punto de resolviendo los retos de datos en compras. Este es un viaje que no tiene fin. ¿Por qué? Una vez que encontramos el propósito para el cual queremos nosotros gestionarnos con datos, el cómo, es decir, las políticas, los procedimientos y todas las herramientas, se nos va a hacer mucho más sencillo y mucho más fácil y vamos a saber cómo construirlo. ¿Por qué? Porque finalmente el qué va a ser todo aquello que vamos a mostrar a la organización. Los visuales, los dashboards, todas aquellas herramientas a través de las cuales nosotros respondemos las preguntas, se nos va a venir como consecuencia de. Porque acá hay un punto importante, estimados participantes. En la mentalidad de Data Drive, nosotros debemos partir siempre con el propósito y las preguntas que queremos resolver y luego irnos hacia la herramienta. Porque suele pasar que muchas veces nos emocionamos con las herramientas tecnológicas y técnicas, pero no sabemos para qué queremos utilizarlas. Empezamos a estudiar programación, lenguajes, herramientas, pero no sabemos qué queremos responder. Por eso acá una recomendación es, si quieren adentrarse, empiecen con una herramienta y profundicen. Y esto nos va a llevar a pensar en las fuentes de datos, en ver si las tenemos estructuradas o no. Si nuestros datos son, por ejemplo, en el lado externo, provistos por proveedores, son resultado de nuestros ERPs transaccionales, son operativos y provienen pues de un Excel, de un SharePoint, de un OneDrive o de las herramientas con las que trabaja la organización. Si son
también de fuentes públicas como el Internet, ¿no? Pueden ser publicaciones de proveedores, plataformas de terceras partes como rating crediticios, plataformas de riesgo, index, o si son tácticas, fuentes tácticas, ¿no? Benchmarking de proveedores, investigación de mercado. Este universo de los activos de datos ha venido muy acelerado por la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia y los quiebres o las nuevas realidades que nos trajo crearon mayor conciencia de los datos, sobre la importancia de los datos, la ciencia y los hechos relacionados. Un punto importante también que hay que señalar aquí es que el autoservicio va en aumento y las personas consumen información y datos cuando quieren y como quieren. Si no, pensémonos nosotros mucho cuando utilizamos, por ejemplo, plataformas de streaming. Ya no dependemos de la programación del dueño de la plataforma, sino nosotros consumimos los datos cuando los requerimos y los necesitamos. Y ser conscientes también que la cantidad de datos que se generan o generamos crece a tasas exponenciales conforme vamos realizando nuestras actividades. Ahora bien, ya hemos hablado del acceso a los datos, hemos hablado de que el viaje de los datos no tiene fin, de que más datos no significan mejores compras y de que ser conscientes y sobre todo hacerlo saber a la organización que jugamos un rol central. Esto nos lleva a la necesidad de responder una pregunta central también. ¿Construir inteligencia de gastos o de datos o comprar análisis? Cada una de estas respuestas, cada una de estas preguntas tiene una respuesta que se debe responder, que se debe hacer con un sombrero diferente, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros vamos a construir inteligencia de gastos, perdón, estamos generando un activo de mucho mayor valor para la compañía. ¿Por qué? Porque estamos siendo más eficientes respecto a los costos iniciales y vamos a poder obtener un mayor nivel de personalización respecto al resultado que queremos obtener. En cambio, si compramos ya los análisis o soluciones ya hechas, siempre vamos a estar en un proceso de personalización o customización continua. Ahora bien, puede ser probablemente más costoso que la inteligencia, pero también nos puede ayudar a estar más alineado o estar estar más actualizados en cuanto a las últimas tendencias del mercado. ¿Por qué iniciar el viaje de compras? ¿No? Acá les voy a mostrar, muy resumido, un breve caso, que es el caso de reportería en una organización en la cual me tocó trabajar. En esta organización había una realidad que seguramente muchos de ustedes la pasan en sus organizaciones, y es que teníamos reportes que generar para distintos stakeholders dentro de la organización y que se debían presentar mensualmente. Esto hacía que hubiese una persona que dedicara cada mes 4 días de su tiempo, 8 horas, es decir, 32 horas al mes, para elaborar estos reportes, ¿no? Con el consiguiente desentendimiento que hacía esta persona de otras actividades. Es decir, tenía que dedicarse única y exclusivamente durante estos 4 días a hacer esa tarea. Hicimos el análisis y dijimos, en 72 horas podemos desarrollar un producto mínimo viable por medio de una herramienta de Business Intelligence y estos reportes empezar a gestionarlos de otra manera. ¿Para qué? Para ganar atributos como confiabilidad, disponibilidad y sobre todo tiempo de elaboración. Y una vez que empezamos a hacer andar este prototipo, este producto mínimo viable, pasó algo bien curioso. El tiempo que ya nos empezó a demandar mensualmente fue solo de
45 minutos durante un día cada mes para validar si es que se había generado correctamente este reporte. Entonces, por un lado teníamos 32 horas de una persona mensualmente a 45 minutos de una persona mensualmente para hacer la misma actividad y la misma tarea. Y esto ya generó un impacto, primero como les lo mencioné hace un par de segundos, disponibilidad de la información, y segundo, que esta persona ya dejaba de hacer la labor operativa, porque se imaginarán ustedes que en el día 4 ya esta persona llegaba cansada o ya llegaba saturada del informe y el tiempo para el análisis ya se había agotado, porque ya teníamos que entregar justamente el producto a la organización. Entonces, de esas 32 horas a los 45 minutos, nos permitió poder generar un mayor espacio de análisis y aportar a la toma de decisiones justamente basada en esta herramienta que se implementó. Por eso yo les digo, yo siempre comento esta anécdota y esta historia, porque es un claro ejemplo de que como solo con una implementación empezamos ya a lograr mayores eficiencias y beneficios para la organización. Y siempre la invitación es la misma para todos los participantes. Y un punto importante dentro de la mentalidad data drive es la calidad de la data que vamos generando y que también nos va dando un conjunto de learnings o aprendizajes. Y acá se los dejo como tips, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros en nuestros análisis de datos encontramos gastos inusuales o atípicos, pues ordenar nuestras líneas de gasto para investigar y comprender el origen justamente de esta atipicidad que estamos identificando. Si tenemos datos duplicados, como pueden ser proveedores, áreas o unidades, podemos saber también que la mejor práctica que va a ser crear pues una tabla de mapeo para que puedan coincidir los datos justamente con lo que se va registrando o con lo que se va generando. Si tenemos datos incompletos, pues revisar las fuentes de datos con las cuales se alimenta nuestro modelo para poder uniformizar campos clave. Y la mejor manera de uniformizar datos clave es automatizar o estandarizar campos de ingreso o registro de datos, los famosos formularios autocompletables con los menús desplegables. Y finalmente, llego al último tip, los errores en maestros de artículos, de servicios, de proveedores o de datos. Crear siempre códigos, acostumbrarnos, por eso hablo de adoptar la mentalidad de data driven para compras, es acostumbrarnos a pensar en modo sistemas o en modo informático, para justamente ir optimizando nuestro tiempo e ir generándonos y creándonos más tiempo para poder aportar a la toma de decisiones y saliendo de justamente ese corset operativo en que nos vemos inmersos muchas veces dentro de las organizaciones. ¿Ok? Eso era lo que había preparado. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta, Salvador, Carlos. Sí, hay varias preguntas, Carlos, pero antes quisiera yo, bueno, primero que nada, desde luego, darte las gracias por la excelente presentación que nos diste. Yo creo que son temas muy interesantes que, como decía, ya hemos tratado en la Procal, siguen siendo muy válidos y queremos seguirlos tratando. Quisiera destacar dos o tres cosas antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Primero es que, como dijiste muy claramente, hay que saber preguntar. Tenemos que saber qué estamos buscando, tenemos que saber qué vamos a medir. Si hablamos de indicadores de desempeño, de los famosos KPIs, por supuesto que tenemos que saber qué es lo que queremos medir. No tiene sentido que midamos cualquier cosa simplemente porque se puede medir, sino que necesitamos medir porque necesitamos generar un conocimiento al respecto. Bien dijo Carlos que no es cuestión de tener más información, sino mejor información. Creo que alrededor de esto necesitamos entonces
hacer equipo con la gente de sistemas, cosa que también dijiste. Creo que en general al comprador le cuesta trabajo hacer equipo con la gente de sistemas. En parte porque hablamos, quizás, o muy frecuentemente hablamos idiomas diferentes. Y seguramente tenemos también objetivos diferentes entre compras y el área de sistemas. Pero creo que ese beneficio mutuo, que hagamos equipo, aprendamos a hacer equipo, aprendamos a comunicarnos y a ayudarnos, porque ciertamente alrededor de esto podemos tener ventajas enormes, como ya comentaste, bajar de 32 horas a menos de 1 hora al mes es un avance tremendo, que vale la pena aprovecharlo y ahí apoyarnos en la gente de sistemas, pues puede ser muy, muy conveniente para todos. También quisiera agregar o reforzar lo que dijiste de alguna manera, que el conocimiento no se debe de quedar ahí. Aparte de que hay que usarlo de inmediato, digamos que es fresquecito el conocimiento, tenemos que utilizarlo para tomar las decisiones que estamos tratando de tomar. Pero también creo que tenemos que acostumbrarnos a que este conocimiento que ya generamos, que ya nos costó tiempo y dinero y trabajo generarlo, pues se convierta en un activo de la organización, que sea un capital intelectual y que podamos volver a reutilizar cuando sea necesario. Creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor 1 año después o 2 años después de que vivimos una situación, nos enfrentamos a una muy parecida y queremos saber o acordarnos qué fue lo que usamos esa vez, qué fue lo que dijimos, y ya no nos acordamos. Y ya borramos el archivo. Entonces, creo que la gestión del conocimiento es clave para todo esto que estamos diciendo hoy. Y bueno, entonces sí pudiéramos pasar ya a algunas preguntas. Como decía, tenemos varias. La primera, Carlos, dice, ¿por qué consideras que se ha generado esta tendencia hacia los datos? Pregunta que creo que está un poco ambigua, pero bueno, supongo que quiere decir por qué entiendo que es, por qué se le ha dado importancia a los datos, al manejo de datos que quizás no hace mucho no se le da. Si quisieras comentar, por favor, Carlos. Sí, Salvador. De hecho, como lo mencioné en algún minuto de la presentación, yo creo que fue una consecuencia de la pandemia, ¿no? En que todos nos empezamos a familiarizar más con datos, ¿no? Porque a todos nos interesaba saber del número de casos, del número de fallecidos, de datos relacionados para ver qué tan cerca estábamos nosotros, qué tan cerca estábamos nosotros o qué tan lejos estábamos de la pandemia. Entonces yo creo que empezó a despertar ya una sensibilidad mayor respecto a los datos. Segundo, esto es una consecuencia para mí desde del abaratamiento de la tecnología. Si no recordemos, hace cuánto nos costaba, por ejemplo, acceder a un servicio muy similar al de las grandes plataformas para nuestros correos electrónicos o para los datos hace 10 años. Las empresas pues tenían que instalar servidores en sus edificios, hacer conexiones. En cambio, ahora contrata servicios en la nube. Entonces, el abaratamiento también es un factor que ha ayudado. Y lo tercero, pues, yo creo que es que ya estamos tomando una mayor conciencia que los datos son parte de nuestra vida. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta. En tu presentación hablas mucho de datos, pero sin embargo no mencionas mucho ahorros. ¿Será que van divorciados o quisieras comentar algo al respecto? Ok, Salvador, muy buena pregunta. De hecho, el ahorro es el principal dato o KPI que nos piden a nosotros en compras. Sin embargo, cuando nos quedamos en la dimensión solo del ahorro, corremos el riesgo de que nos vean siempre y estar encorsetados como operativos, ser solo cost killers, cuando sabemos todos los que estamos en el mundo de compras que existe un universo de dimensiones en las cuales nosotros podemos aportar a la organización, ¿no? Toma de decisiones, gestión de riesgo, ¿no? Aporte a los proyectos o al core business, y no solo los ahorros. Entonces, ¿van vinculados? Sí, van de la mano también. Más no son el único dato que nosotros tenemos para la organización. Muy bien. Tenemos otra pregunta, me parece muy buena, de Maricela Hernández, que dice, ¿cuáles o cómo podríamos empezar con las herramientas o sistemas que necesite el comprador para generar estos datos? Como bien lo dices, empezamos a tomar diferentes cursos, pero no logramos entender o hacernos expertos solo con un programa. Así es. Mira, y hay una recomendación que yo
se las doy también en base a un poco de experiencia, de mi experiencia profesional, y es que empiecen utilizando una herramienta, ¿no? La que busquen, la que ustedes crean que les va a servir en su ocupación, en su trabajo. Y a partir de ahí empiecen a profundizar, porque muchas veces un error que se comete en el mundo de los datos es querer saber de todo y no profundizar en nada. Entonces, yo creo que profundizando en una herramienta van a poder ustedes encontrarle el valor a la misma y a partir de ahí justamente generar todo este conocimiento y toda esta información que va a ser muy útil para la organización. Entonces, el consejo es aprender, empezar aprendiendo algo muy bien y el resto va a llegar como consecuencia, como producto de esa misma necesidad de desarrollo. Muy bien. Alejandro García nos pregunta, ¿qué opinas de las empresas que dejan en unas cuantas manos la información financiera y de costos, en contraposición con las empresas de clase mundial que la aprovechan con el costo probablemente en uno de sus pilares? Eh, Nos dice Alejandro que recuerda que hace muchos años estaba haciendo un proyecto de maestría pagada por la compañía y el contralor le negó la información. Si quieres, después de tu respuesta, yo agregaría algunos datos también. Sí, sí, bueno, Salvador, es bastante interesante. Y yo creo que ahí esto sería, en base a los datos que nos han brindado, yo creo que acá hay que tener mucho en cuenta el nivel de madurez de la organización, ¿no? Porque definitivamente este es un viaje, como todo en la vida, para el cual no todos están preparados. Y te llega el momento, te puede llegar la herramienta, pero tú organizacionalmente no estás preparado. Entonces, y esto nos lleva a pensar, o me lleva siempre me lleva a una afirmación que yo siempre hago, que todo pasa por personas. O sea, finalmente vamos a caer en que el área en que estemos, o en la función en la que estemos, todo va a pasar por personas. Entonces, para adoptar justamente una mentalidad data-driven, también tenemos que trabajar en el mindset y en las personas, para que justamente no se den, o perdón, cambiemos este chip o este mindset de pensar que somos hilos o que somos dueños de algo y no que la información debe ser debe ser factible de ser compartida, obviamente guardando con políticas establecidas dentro de la organización y con niveles de autorización. Pero yo creo que lo primero es trabajar siempre en el mindset y ser conscientes del momento organizacional en que nos encontramos. Sí, de acuerdo, Carlos. Yo quisiera agregar dos o tres asuntos. Uno que desde luego a mí me tocó vivirlo también, pues hace 20, 30 años, era demasiado común eso de que la información es poder. Entonces, yo lo que yo sé, aquí lo guardo y lo escondo y no se lo enseño a nadie, porque entonces yo tengo más poder. Si yo soy el único que sabe cómo hacer esto, pues entonces no me van a quitar mi chamba. En el fondo creo que por ahí venía un poco el asunto. Claro, mucho más y generalmente por el lado de finanzas, esto es confidencial, no quiero que se enteren, no quiero que se enteren cuánto dinero ganamos o cuánto dinero generamos en la empresa. Yo creo que eso afortunadamente creo que ha mejorado mucho. Insisto, de unos 20 años para acá eso ha mejorado enormemente. En parte, las empresas se han dado cuenta de que es falso eso de que la información sea poder, porque finalmente nos vamos a enterar. Si queremos enterarnos, nos vamos a enterar. Y en el mundo de la información abierta, pues claro que esto se utiliza como una ventaja competitiva y no como un secreto. Habiendo dicho eso, hay que aceptar que hay cosas que sí son secreto, que tienen que ser secreto y que tienen que ser confidenciales. Pero esto es lo mínimo. Esto es lo mínimo y es más bien la excepción. Creo que en general el compartir el conocimiento, sobre todo el conocimiento operativo, nos ayuda a todos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, estemos comprando, estemos produciendo o estemos vendiendo. Mientras más sepamos lo que estamos haciendo, creo que es mejor para todos. Insisto, salvo las 2, 3, 4 asuntos que realmente tengan que tratarse como confidenciales. Y eso sí es un asunto aparte. Así es. Carlos, y para complementar, perdón, Salvador, y para eso que estás mencionando, finalmente nosotros podemos tener un dato, pero si no sabemos qué hacer con él, no nos va, es del mismo modo en que cada uno de los participantes, a cada uno de nosotros, no, si a cada uno de nosotros nos dan un lápiz, no por eso nos vamos a volver escritores en ese momento. Claro, claro. Tenemos a ver qué cosas hacer. Y segundo, respecto a trabajar, a creernos el dueño de algo,
Pues yo creo que, como bien lo dices tú, es una realidad que se va dando cada vez menos en las organizaciones y nos hace parecer menos a ciertos personajes de la televisión que pensaban que ellos eran los dueños de la pelota y si se iban con la pelota ya nadie más jugaba, ¿no? Pero ahora está claro que pues, sacamos otra pelota y se acabó, ¿no? Sí. Así es. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Cambiando un poquito de tema. ¿Qué recomendación le darías a un profesional de compras que quiere iniciarse en este mundo de los datos que nos has platicado? Mira, yo te diría aprender la herramienta que está más popular, o sea, la de mayor difusión, y a partir de ahí iniciar su aventura, porque es la única manera de encontrar también eh, esta persona pueda determinar si es o no para él. O sea, está bien tener el conocimiento, pero también no saber si va a querer profundizar más en ello, ¿no? Porque hay justamente, creo, en el mundo de los datos oportunidad para todo, ¿no? Muy bien. Aquí Alejandro nos hace otra pregunta. Dice, estoy por inscribirme a un curso de Full Stack Developer pensando en el futuro de la digitalización y la pérdida de puestos de trabajo. Quizás teniendo en mente diseñar aplicaciones para área de cadena de suministro para facilitar el flujo de información, tanto de entrada como de salida. ¿Qué opinas? ¿Tendrías algún consejo adicional que le pudieras dar a Alejandro para poderlo enfocar adecuadamente? Nos dice que actualmente él es especialista en logística y cadena de abastecimiento. Muy buena tu pregunta, Alejandro. A ver, un par de cápsulas. Primero, fíjate en el cuadrante de Gartner, cuáles son las herramientas que están ya maduras y ya están en uso mayoritario y adopción en el mundo empresarial, para que te des una idea de cuáles son las que el mercado laboral está pidiendo. En la segunda cápsula que te daría ahí es, empieza justamente probando, o sea, métete a cursos cortos como los hay online, por ejemplo, y ir encontrando tu camino, porque el camino en este mundo puede ser diferente para todos. Entonces empiezas haciendo esos cursos y comienzas a ver, para que luego puedas animarte a hacer ya la gran inversión y que no te frustres, o sea, hacer tu piloto primero de aprendizaje y ver si es lo que realmente tú piensas o, no, o creías, y luego, ya a partir de eso, haces ya la inversión definitiva o grande, ¿no? Ese sería mi consejo en esas cápsulas, Salvador. Bien, gracias, Carlos. Un poco siguiendo lo que de alguna manera nos decía ahorita Alejandro, ¿consideras tú que la inteligencia artificial tendrá algún impacto significativo en el corto plazo, sobre todo esto que nos has dicho? Corto plazo, digamos, 1 o 2 años. Ya sé que a la larga las cosas pueden cambiar mucho, pero si pensamos en 1 año o 2, ¿qué crees que pueda cambiar así significativamente? Mira, Salvador, pongo, para responder tu pregunta, traigo esta lámina que la he elaborado justamente con el chat GPT, con el chat GPT de inteligencia artificial, y donde le hice la pregunta, pues, ¿qué es ser data driven? Yo creo que el aporte para un área como nosotros, y eso lo vengo conversando con varios amigos especializados en compras, les digo, para nosotros, pues, una herramienta como esta nos puede ayudar a responder las preguntas que a veces el usuario interno no nos trae, ¿no? ¿Cómo compro un servicio muy especializado? Ingreso a la pregunta y como acude a una base de datos, me ayuda a definir, te puede ayudarme a definir términos de referencia, obtener mejores prácticas, por ejemplo, de compliance. Te puedo preguntar cuáles son las mejores prácticas de compliance en compras y me ayuda a empezar a probar la herramienta, explorarla y justamente encontrar el beneficio. Porque yo creo que lo peor que podemos hacer con estas herramientas es pensar en la fatalidad y que nos va a desaparecer del mercado laboral. Yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrarle la utilidad a nuestra función, para nuestra función, y a partir de ahí, pues, sacarle provecho, ¿no? Claro. Otra más. Si tendrías alguna recomendación para que no caigamos, para que los datos que estamos utilizando sean verídicos, para que no caigamos en el famoso fake news, ¿qué podrías decirnos al respecto? Conocimiento y desarrollar el pensamiento crítico. O sea, porque creo que todos en algún momento, Salvador,
hemos compartido fake news, no solo porque el fake news siempre ha existido en la historia de la humanidad, solo que ahora es digital. El fake news ha sido empezaba con el chisme de barrio, el chisme del cotilleo de oficina. Ahora en el mundo digital se ha vuelto meme, se ha vuelto una cadena de WhatsApp. Pero yo creo que siempre está el tener la postura de pensamiento crítico de primero validar si es cierto o no lo que estamos recibiendo y consumiendo, para luego decidir y ver si merece la pena o no distribuirlo y recompartirlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a validar las fuentes de información que utilizamos, no creer cualquier cosa que aparecemos. Yo en algún curso he dicho, medio en broma y medio en serio, que si a mí se me ocurriera decir en un curso o no en un curso, por internet yo podría decir que la Tierra es plana, que Colón se equivocó, que la Tierra sí es plana, pues lo puedo decir porque nadie me dice que no. La cosa es que no podemos creer todo lo que estamos leyendo. Y eso creo que mucha gente comete ese error. Si está escrito es cierto. No, espérate. Si está escrito puede ser cierto o puede ser error o puede ser francamente mentira. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así es, Salvador. Y de hecho, creo que nosotros en la profesión, en la función de compras, ya tenemos incorporado el chip del pensamiento crítico. Sí. Porque cuando recibimos información del proveedor, lo primero creo que una de las primeras preguntas que se nos viene a la mente es, ¿podrá cumplir con todo lo que me está diciendo? Claro, claro, claro. Entonces, Claro. pero es aplicar y trasladarlo a la información que nosotros recibimos. Así es. Nos pregunta Tania Ruiz si por favor pudieras repetir los distintos tipos de preguntas para el análisis. Sí, perfecto. Entiendo que se está a las preguntas, ¿no? O sea, es siempre Por ahí tenías una lámina en donde aparecían todas las preguntas, ¿no? esta, creo, ¿no? Creo esa y creo que también una siguiente. Esa. Esta, ¿no? O sea, están las preguntas cuantitativas referidas a datos, a números, las causales, las orientadas a encontrar la razón o el porqué, las proyectivas, que están orientadas a generar una predicción o encontrar tendencias, las referidas a optimización, es decir, o mejoras, y las comparativas, cómo va nuestro volumen con respecto a algún periodo o algún benchmark, la de segmentación, ¿no? Categorización. Y las prospectivas. Las prospectivas son muy usadas en el mundo, Salvador, del SOP, ¿no? Del Sales and Operation Planning. Ahí es donde fundamentalmente se citan las prospectivas. Pero el resto, creo que el 90% de áreas de compras están en condiciones de aplicarlo. Sí, yo agregaría que la parte de prospectivas también tiene mucha aplicación en compras, porque muchas veces cuando nuestra empresa está creciendo, por ejemplo, pues yo quisiera preguntarme si los proveedores con los que estoy trabajando van a poder soportar mi crecimiento dentro de 5 años. Entonces, y creo que el comprador no tiene esa costumbre, porque el comprador normalmente, todos sabemos, que vivimos en el bomberazo. Vivimos resolviendo los problemas de la semana pasada y preocupándonos a la mejor por la semana próxima. Pero difícilmente vemos más allá y en los cursos de Aprocal insistimos mucho en eso. Tenemos que ampliar nuestro horizonte de planeación. Y ahí es donde vienen precisamente las preguntas de prospectiva. Así es. Y el ejemplo de lo que tú ya has denominado el bomberazo es este, ¿no? Porque si yo voy a tener un recurso que va a ser todos los meses un reporte, muchas veces como en una rueda de hámster, ¿no? Sin saber ya hasta para qué hace el reporte, Claro. Yo creo que es, primero, un alto riesgo de que esta actividad sea automatizable y devorada pues, por la inteligencia. Y luego, acá nos estamos perdiendo la oportunidad del análisis. Entonces, acá lo que hicimos fue, para redondear este caso, ya esta persona luego de estos 45 minutos se dedicaba pues una mañana en 3 horas a encontrar patrones o a realizar el análisis. Y aportaba mucho ya el informe, que eran solo al inicio puros cuadros de Excel, se convirtió en un desarrollo de Power BI más una lámina de construcciones o de sugerencias. Entonces ya se volvió mucho más analítico. Claro. José Ángel Romero nos pregunta desde Mexicali
si se podría acceder a esta presentación. Sí, claro que sí. Dentro de algunos días va a estar subida en nuestro canal de YouTube y ahí la pueden consultar ustedes cuando quieran. Yo quisiera pedirte, Carlos, en los minutos que todavía nos quedan, si quisieras comentar un poquito de los cursos que hemos dado, que tú has dado dentro de Aprocal, sobre todo de Power BI y de los planes de dar una segunda generación, digamos, más profunda o más avanzada. Sí, de hecho, Salvador, ya son más de, creo, si no me equivoco, más de 2 versiones del curso de Power BI, en donde nosotros trabajamos en un plano introductorio para la herramienta y luego ya estamos planeando un nivel intermedio en el cual ya podamos profundizar, ya poder realizar labores de publicación, por ejemplo, en los servicios, utilizar algo de la herramienta que trae Power BI que se llama DAX para generar indicadores, programar, construir métricas o KPIs que te ayuda mucho más en la sistematización de toda nuestra labor. Entonces, yo creo que sin temor a equivocarme, el segundo curso o el segundo nivel de este curso va a ir orientado hacia eso, ¿no? Podría meternos a elaborar indicadores, a hacer algunas construcciones y a la publicación en los servicios. Ya obviamente dominando primero la parte básica que es extracción de datos, subir los datos a la plataforma y empezar ahí a hacer nuestros primeros diseños. Más o menos, ¿en cuánto tiempo calculas que podrá estar disponible este curso o que se podrá ofrecer este curso? Mira, ahorita nosotros tenemos el evento de mayo. Yo creo que a partir del mes de julio lo podemos ofrecer ya tranquilamente. Ok, perfecto. ¿Dejas de compartir tu pantalla, Carlos, por favor? Listo. Muchas gracias a ustedes y bueno, ahí tienen, para los que deseen continuar la conversación, mi link en LinkedIn, cómo me pueden encontrar. Muy bien. Bueno, si quisieran todavía en unos 5 minutos más, si alguien quisiera levantar la mano, podríamos pues platicar un poquito o presentar preguntas en vivo. Si alguien quisiera levantar la mano, estamos pendientes. Y bueno, si ya no hay nadie más, pues entonces, pues nuevamente agradecerte, Carlos. Muchas gracias por la excelente plática que nos diste. Seguiremos en contacto, seguiremos a través de los cursos de Power BI. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta cápsula de Aprocal y esperamos verlos en el siguiente tema. Muchísimas gracias. Perfecto. Un abrazo para todos. Un gusto.